dolor. Di cómo tu alma sufre temor. Toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Dile tu pena, di tu dolor, di cómo tu alma sufre temor. Toda tu carga Dios quitará. Cristo tu Salvador te sanará. Cristo tu Salvador te sanará. Estimados hermanos, el tema de hoy es ¿qué Dios como tú? El profeta Miqueas se pregunta en Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú? Para reflexionar él y para hacer reflexionar al pueblo de Dios sobre la naturaleza y el carácter del Dios vivo y verdadero. Es necesario recordar cómo es percibido Dios por los profetas y por los apóstoles, para contrastarlo con nuestro punto personal de vista. Un enfoque equivocado de Dios conduce a la impiedad y conduce también a la condenación, como le sucedió al que recibió un talento. Este dijo a Dios: te conocía que eres hombre duro. Mateo 25:24. Y Dios le dijo a él: siervo malo y negligente, echadle en las tinieblas. Mateo 25:26 y 30. Por tanto, ¿cómo es el Dios verdadero según la Biblia? El profeta Miqueas piensa en el concepto de Dios que tienen los paganos. Para los profetas del Antiguo Testamento solo hay un Dios vivo y verdadero. Dice Jeremías 10:10, Jehová es el Dios verdadero. Él es Dios vivo y Rey eterno. No hay más Dios verdadero que Jehová. Dice Isaías 45:18 y 21 al 22, así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová, y no hay otro. Quien hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo Jehová. Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Lo mismo afirman los apóstoles del Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 1:9, el apóstol Pablo dice: os convertisteis de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y en 1 Timoteo 2:5, el mismo apóstol dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Pero los paganos tienen muchos dioses hechos a imagen y semejanza de ellos mismos. Frente al único
Dios verdadero de la Biblia, al único y solo Dios vivo y verdadero que ha existido, existe y existirá jamás, los paganos siempre han tenido muchos dioses. Dioses hechos de palo, de bronce, de oro, de plata, de distintos materiales, pero todos ellos hechos por sus manos según sus pensamientos. Dice Hechos 17, 22 al 23, que Pablo, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Y sigue diciendo el apóstol en Hechos 17, 29, siendo linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Por tanto, los dioses paganos, dioses falsos, son producto de la imaginación humana y hechos con sus propias manos según esa imaginación los concibe. Lo peor es que los dioses paganos apartan al hombre del verdadero Dios, de sus caminos y de la forma recta de proceder en la vida. Esto le sucedió al rey Manasés. Dice segundo de Reyes 21, 1 al 3 y 6, que Manasés hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones cananeas, porque volvió a edificar los lugares altos y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Y pasó a su hijo por fuego, y se dio a observar los tiempos, y fue agorero, e instituyó encantadores y adivinos, multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová, para provocarlo a ira. También le sucedió lo mismo al rey Salomón. Dice primero de Reyes 11, 1 y 4 al 8, que el rey Salomón amó a muchas mujeres extranjeras. Y cuando era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová. Edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. En definitiva, los dioses falsos apartan al corazón humano del único y verdadero Dios, que se ha revelado desde el principio de los tiempos en la Biblia. Es por eso que los profetas conocen y entienden al Dios verdadero a través de la revelación que Él ha dado de sí mismo, a través de su palabra, la Biblia. ¿Qué Dios como tú? Dice Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú? El Dios verdadero es justo y santo. Por eso aborrece y castiga el pecado y la maldad humana. Dice Deuteronomio 8:5, reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga al hombre a su hijo,
así Jehová tu Dios te castiga. Y dice Mateo 25:46, irán estos al castigo eterno. El castigo de Dios es proporcional al pecado humano. Dice Ezequiel 7:9, y mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia. Según tus caminos pondré sobre ti, y en medio de ti estarán tus abominaciones. Y sabréis que yo Jehová soy el que castiga. Y dice Hebreos 10:29, ¿cuánto mayor castigo merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? Por tanto, el castigo de Dios sobre el pecado, sobre la maldad humana, es necesario para reprender la impiedad e injusticia de los hombres malos. Dice Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Si Dios no castigara el pecado, la maldad humana quedaría impune. Por eso Dios tiene que castigar el pecado. En ningún modo, dice Dios, daré por inocente al culpable. Pero el castigo de Dios también alcanza a los hijos de Dios, a los hijos suyos, a los que procura devolverles a la senda recta cuando se han desviado de ella. Por tanto, el castigo de los justos, de los hijos de Dios, es algo bueno para ellos. A través de ese castigo, Dios les endereza, Dios les encarrila de nuevo. Dice Job 5:17, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y dice Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, dice Dios. Sé pues celoso y arrepiéntete. El castigo de Dios sobre el pecado de sus escogidos para salvarles es la razón de la muerte vicaria de Cristo. Siempre hablamos los creyentes de la muerte de Cristo en la cruz. Siempre. Es la base de nuestra fe. Pero entendemos que la muerte de Cristo en la cruz fue en nuestro lugar, que el castigo que merecíamos nosotros por nuestros pecados, Dios lo hizo cargar sobre las espaldas de su Hijo. Él los llevó por nosotros en la cruz. Dice Isaías 53, 5 al 6, hablando del Mesías, hablando de Jesús. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Por tanto, Dios castigó nuestro pecado en su Hijo, en Jesucristo. Dios castiga el pecado, porque es justo, porque es santo, porque es luz. Pero también Dios es bueno, es amoroso,
es un Dios de gracia. Y el Dios verdadero, bondadoso, está pronto a perdonar el pecado en su misericordia y a olvidarlo para siempre. Dios perdona y salva en Cristo, como había anunciado y prometido en el Antiguo Testamento a través de los profetas. Dice Miqueas 7:20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Y dice Hechos 3:18, hablando del Mesías, Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dios llama en su bondad, en su misericordia, en su gracia, llama al arrepentimiento del pecado y a una nueva vida. Dice Ezequiel 18:30 al 32, yo juzgaré a cada uno según sus caminos. Dice el Señor, convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será causa de ruina. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Dios perdona en Cristo el pecado cometido por el arrepentido. Dice Miqueas 7:18, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dios es grande en bondad y en misericordia. ¿Qué Dios como tú? Dice el profeta Miqueas. Y Dios es grande porque el pecado que abomina, que aborrece, que debe castigar, porque Él ha obrado una salvación en que castigando el pecado en su Hijo, Jesucristo, ahora perdona a todo aquel que arrepentido cree en Jesucristo. Hechos 2:38 dice que Pedro hablaba, anunciaba y decía, arrepentíos en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y en Hechos 3:19, de nuevo el apóstol Pedro decía, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Este es el mensaje del Evangelio anunciado por los profetas y por los apóstoles. Dios, el Dios vivo y verdadero, ha provisto un camino de salvación, un camino de encuentro con Él a través de su Hijo, que llevando sobre sus hombros nuestros pecados, ahora nos llama al arrepentimiento y a la fe. Todo aquel que cree en Cristo Jesús tiene perdón de pecados, tiene vida eterna. Y cuando la Biblia habla de perdón de pecados, quiere decir que Dios olvida para siempre el pecado perdonado por Él.
Dios lo olvida para siempre. Dice Miqueas 7:19, Él, refiriéndose a Dios, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y dice Isaías 1:18, dice Jehová, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios borra nuestros pecados. Dios sepulta nuestros pecados. Dios lava nuestros pecados. Todo pecado traído a Jesucristo. Todo pecado traído a Jesucristo con fe en su muerte, en su sacrificio, en su resurrección, es perdonado, es borrado por Dios, es olvidado por Dios para siempre. Los creyentes deberíamos hacer lo mismo unos con otros, lo mismo que Dios ha hecho con nosotros. Si Dios nos ha perdonado así, olvidando nuestros pecados, también nosotros deberíamos olvidar los pecados que otros han cometido contra nosotros, perdonarlos y olvidarlos. Dice Ezequiel 18:21-22, mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas. Cuando Dios perdona, lava, blanquea, sepulta el pecado, Él nunca lo recuerda más. Por eso, nosotros deberíamos hacer lo mismo los unos con los otros. No deberíamos nunca recordar el pecado de nadie. No deberíamos hablar nunca de los pecados de nadie. El apóstol Pablo nos dice en Gálatas 2:6, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Refiriéndose a personas que estaban en los caminos de Dios y que posiblemente algunos recordaban cosas de sus vidas anteriores, de sus vidas viejas. Y Pablo dice, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Nada. Lo importante es lo que somos hoy en Cristo. Si una persona está en Cristo, tiene el perdón de pecados, tiene la vida eterna para Dios. También debería serlo así para todos nosotros. Estimados hermanos, hemos visto como el profeta Miqueas dice, ¿qué Dios como tú? El profeta Miqueas piensa en el concepto de Dios de los paganos. Para los profetas del Antiguo Testamento, solo hay un Dios vivo y verdadero, Jehová. Los apóstoles afirman lo mismo frente a la multiplicidad de dioses de los paganos. Los dioses paganos apartan al hombre de la fe y del servicio al verdadero Dios, de sus caminos y de la forma recta de proceder en la vida. Los profetas conocen y entienden al Dios verdadero a través de la revelación que Él ha dado de sí mismo, a través de su palabra, la Biblia. El Dios verdadero es un Dios justo y santo, que aborrece y castiga el pecado y la maldad humana para reprenderla. Pero también castiga el pecado de sus hijos en Cristo para salvarles
y para devolverles del descarrío a sus santos caminos. El Dios verdadero está pronto para perdonar y sepultar el pecado, llamando al arrepentimiento y a una nueva vida en Cristo. Estimados hermanos, recordemos el texto de Miqueas 7:18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Así es el Dios de la Biblia. Así es. Ojalá que tú tengas el concepto de Dios que da la Biblia, porque ese es el concepto verdadero. Que Dios te bendiga. Amén. De gloria en gloria te veo. Cuanto más te conozco, quiero saber más de ti, mi Dios, cuál buen alfarero. Quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor. Oremos. Señor, te damos gracias por las enseñanzas de tu palabra sobre ti. Sabemos, conocemos, Señor, que tú eres el único verdadero Dios, el único Dios vivo y verdadero. Lo sabemos, Señor. No hay Dios fuera de ti. Sabemos, Señor, que los hombres sin ti, sin esperanza, sin fe, se imaginan dioses falsos en sus mentes y los construyen con sus manos. Pero, Señor, entendemos que eso es un engaño del diablo para desviar a los hombres de ti y de la salvación que has provisto en Cristo. Líbranos, Señor, de los dioses falsos. Ayúdanos, Señor, a percibirte siempre como un Dios justo y santo que aborrece el pecado, que lo reprende, que lo corrige, que lo castiga en Cristo, y también, Señor,
Ayúdanos a percibirte como un Dios bueno, bondadoso, que llama a la salvación, que llama al arrepentimiento y a la fe en tu Hijo. Ayúdanos, Señor, a percibirte así, para perdón de pecados y vida eterna. Gracias, Señor, una vez más, por la salud que estás dando a tus hijos, por las mejorías que estamos percibiendo en distintas personas, Señor, que están recuperando de enfermedades diversas, aquí en Tenerife, en Gran Canaria, en Venezuela, en la península, en el resto del mundo, Señor. Gracias, Señor, por la recuperación que esperamos encontrar en ti cada día de nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo ello. Bendito seas. Gloria a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tu bendición nos libre del mal y del maligno en estos tiempos también de dificultad. Te damos las gracias por todo lo que nos das y te pedimos todas estas cosas por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga